Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? De maravilla, así me gusta, hombre. Sale el sol, es un nuevo amanecer y aquí estamos para cantarle al Señor un día más, un domingo más. Qué bien, qué alegría, qué bueno estar juntos, qué bueno poder tomar este tiempo para alabar al Señor y para meditar ya en cómo Él es el refugio seguro. Qué canciones tan bonitas que hemos podido cantar. Muchas gracias, Juan, gracias al grupo de alabanza. Vamos a dar un aplauso al grupo de alabanza que trabaja mucho todas las semanas y bueno, y la verdad que es una maravilla poder contar con ellos y agradecemos un montón que nos ayuden, ¿no?, a alabar al Señor y a llegar a su presencia. Venimos con ganas, espero, de aprender un poquito, ¿vale? Ya sabemos que aquí, cuando abrimos la Biblia, es porque Dios quiere decirnos algo que quizá tengamos que aprender en nuestro intelecto, pero sobre todo algo que podamos aplicar a nuestro corazón y a nuestras vidas. Y eso es lo que deseamos en el día de hoy. Y os invito a que tengamos una oración. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias porque podemos estar un día más en tu presencia. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo al repasar la vida de los apóstoles. Y en el día de hoy, Señor, también te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu palabra se abra ante nuestros ojos, que convierta nuestra mente y convierta también nuestro corazón, Señor. Y que lo que tú tengas que decirnos, Señor, que podamos tener los oídos abiertos para poder escucharlo. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy tenemos otros dos apóstoles. Hoy vamos a ver la vida de dos. ¿Por qué dos? ¿Porque vamos a estar aquí una hora viendo apóstoles? No, porque son dos apóstoles de los que sabemos menos cosas y entonces probablemente nos va a llevar menos tiempo el poder examinar un poquito sobre sus vidas, pero seguro que vamos a aprender lecciones sobre ellos. Y el título que le hemos puesto a la predicación de hoy es Jacobo y Simón, conocidos en el cielo. Jacobo y Simón, conocidos en el cielo. Ahora, vamos a ir a Lucas, capítulo 6, que es el pasaje que estamos usando un poco de referencia para conocer, para comenzar a entrar en la vida de estos apóstoles. Y en Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, tenemos el texto en el que Jesús escoge a sus 12 discípulos. Vamos a leerlo, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar a la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que de este pasaje nos vamos a centrar hoy en dos de los personajes que están más hacia el final de la lista. Versículo 15, que son Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote. Y vamos a ver que en la Biblia vamos a encontrar muy pocos datos, muy pocas referencias sobre estos discípulos. Por eso hemos puesto este título: son conocidos en el cielo. En el cielo, Dios, Jesús, conoce perfectamente a estas personas. Pero nosotros tal vez no vamos a conocer tantos aspectos de su vida. Ahora, como lectores y como personas que nos gusta a veces saber mucho de las demás personas, nos gustan los cotilleos, esto lo sabe muy bien la televisión, que nos gusta saber detalles, probablemente nos frustrará un poco al acercarnos a estos personajes encontrar tan pocos datos sobre ellos. Y desde nuestra perspectiva podemos pensar que nos encantaría saber qué pensaban, cómo eran, cuál era su carácter, qué efecto tuvo su vida en la historia, qué obras hicieron. Todo eso es lo que normalmente nos interesa de las biografías de las personas. Pero la verdad es que si en la Biblia no tenemos más datos sobre ellos, y no tenemos muchos datos sobre ellos, algunos sí, pero muy poquitos, es porque realmente así lo quiso Dios.
Y esto es algo en lo que tenemos que confiar también. Es decir, ¿por qué Dios, Jesús, que escogió a 12 discípulos y Dios inspiró las escrituras a los escritores para contarnos lo que aquí está contenido, decidió que de los 12 hubiera 4, más o menos podemos decir 4 o 5, de los que apenas sabemos nada? Qué curioso, ¿no? Porque a lo mejor si tú eres un novelista y te planteas hacer una historia en la que eliges a 12, pues vas a dedicar unas páginas por lo menos a cada uno. Hay muchas novelas y grandes historias que hacen esto, ¿no? No sé si habéis leído El Señor de los Anillos, que, bueno, pues es una novela de unas 1300 páginas y también hay una compañía de personajes, pero todos los personajes están bastante descritos. Todos ellos tienen su lugar y su desarrollo, porque claro, cuando uno es un escritor, pues quiere darle a todos un cierto sentido. Y aquí vamos a encontrarnos que de repente hay unos personajes de los que no se cuenta casi nada. Ahora, ¿esto querrá decir que tuvieron acaso poca importancia? Pues esto probablemente sería una perspectiva muy humana, una perspectiva muy de novelista. Pero no es así para Dios, porque estaban escogidos y fueron los 12, y formaron parte de esos 12 que Dios escogió como un plan especial para que ellos fueran el fundamento de la Iglesia y de la obra. Normalmente nos fijamos, o a veces nos puede pasar también, que incluso en el entorno eclesial nos fijemos solo en los predicadores, en las personas que tienen éxito, en aquellos que tienen reconocimiento, en los que destacan por alguna cualidad. Todo eso son cosas que nos atraen, pero no deja de ser un enfoque muy humano de las cosas. Dios puede tener, y muchas veces de hecho es así, tiene un enfoque diferente. Dios no necesita que le impresionemos con nuestras palabras, ni con nuestros hechos. Dios busca fidelidad. Y esto es algo que vamos a repetir a lo largo del mensaje de hoy. A Dios no le importa tu currículum, no le importan tus victorias, tampoco le importan tanto tus habilidades. Dios lo que busca es sobre todo un corazón apasionado y una vida fiel. Un corazón apasionado y una vida fiel. Y lo cierto es que en la Biblia vamos a ver que hay dos principios que están bastante relacionados con esto de presentarnos personajes un poco ocultos o quizá un poco que nos parezcan pequeños. Uno es que lo que nos parece pequeño a nuestros ojos, a ojos de Dios puede ser algo muy grande. Y estoy seguro de que se os pueden venir muchos ejemplos a la cabeza. A mí el primero que se me viene a la cabeza es el ejemplo de David contra Goliat. David, pequeño, aparentemente pues debilucho comparado con un gran soldado como Goliat, parece pequeño, pero a los ojos de Dios es un gran guerrero y seguramente a los ojos de Dios el que tenía la victoria asegurada no era Goliat, era David. Podemos pensar también en figuras que Jesús mismo utilizó, como por ejemplo la de la pequeña semilla o la de la levadura que leuda la masa. Son algo pequeño que nos parece que no está haciendo gran cosa y de repente genera un gran cambio. Esto es un principio que está desarrollado mucho a lo largo de la Biblia. Lo que nos parece pequeño puede ser muy grande en el reino de Dios. Pero también hay otro principio que está en la Biblia y que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el cuerpo. Ya sabéis que en la iglesia es descrita en la Biblia de diferentes maneras, con diferentes imágenes. Y una de ellas es el cuerpo humano. Ahora, en el cuerpo hay algunas partes del cuerpo que son más útiles que otras, o más vistosas que otras, y así lo dice Pablo también en Corintios. Pero todas son importantes, y todas tienen que funcionar de alguna manera organizadas y equipadas para que el cuerpo funcione bien, ¿verdad? Yo pensaba en otro ejemplo, un poco más moderno y un poco más de nuestra zona, a lo mejor. Yo pensaba en las traineras. ¿Habéis visto alguna competición de traineras alguna vez? Los que sois de Bueu o Cangas, espero que sí, porque tenemos clubes de traineras en los dos pueblos, ¿verdad? En la competición de traineras, ya sabéis que son estas barcas bastante grandes, alargadas, donde hay varias personas remando, ¿no? Y normalmente hay uno que les va gritando, como animándoles para que vayan, de alguna manera, remando a la vez, ¿no? Pensemos en la iglesia como una trainera. Tenemos un objetivo, tenemos una meta, que es hacer discípulos, que es llevar el Evangelio.
Esa es nuestra trainera. Nuestro capitán, el que nos está animando, es Jesús mismo. Cristo está animándonos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues estamos remando todos juntos para conseguir ese objetivo. Ahora, en las traineras normalmente son 12 o 13 personas las que van remando. ¿Te conoces el nombre de los 12 o 13 que reman? Pues probablemente no. Probablemente no los conozcamos. Y hace poco el Club de Traineras de Bueu ganó el Campeonato de España de Juveniles. Un gran triunfo para el pueblo. Bueno, pues genial, pero realmente nadie sabe los nombres de estos chicos, ¿no? Lo importante es que todos han contribuido, todos han estado en equipo contribuyendo para conseguir el objetivo. Y de alguna manera la Iglesia también es así. No es importante nuestros nombres, no es importante quién está liderando, no es importante quién está como figura o como, de alguna manera, siendo visto por los hombres. Lo que importa es que juntos estamos haciendo un equipo para llevar a cabo la misión. Esto fue lo que ocurrió en el siglo I, cuando el cristianismo empezó a expandirse de una manera tremenda. Es verdad que hubo grandes apóstoles como Pablo, y es verdad que hubo grandes misioneros, pero lo que sobre todo hubo fue familias, personas que se fueron convirtiendo y que fueron poco a poco cambiando la sociedad, a medida que iban contagiando a otros de eso nuevo que era el cristianismo. Así que, teniendo esto en mente, vamos a acercarnos a la vida, a lo poquito que se nos cuenta de estas dos personas y aprender un poco lo que el Señor nos quiera enseñar por medio de su palabra. Y primero vamos a ver la vida de Jacobo. Como hemos leído en este versículo 15 de Lucas 6, a Jacobo se le sitúa justo después de Tomás en la lista y justo antes de Simón el Celote, del que luego hablaremos, y se dice solo aquí que era Jacobo, hijo de Alfeo. Esta es una de las características que nos cuenta de Jacobo. ¿Por qué se le llama hijo de Alfeo? Podía ser porque su padre, Alfeo, fuera conocido, o también puede ser para diferenciarlo del otro Jacobo. Si recordáis, hemos ya hablado de otro Jacobo, fue Abraham el que predicó, que es más conocido, que fue el hermano de Juan y que formaba parte del círculo cercano de Jesús. Pero este Jacobo es hijo de Alfeo. ¿Quién era Alfeo? Pues realmente no tenemos muchos más datos en la Biblia. Ahora, podemos saber también quién era su madre. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 15, que es el otro texto en el que se menciona a Jacobo. Marcos 15, 40. Estamos justo en el momento en el que Jesús acaba de morir en la cruz, en este momento en el relato de Marcos. Y ya sabéis que los discípulos en general se nos cuenta que habían sido dispersados, no estaban allí cerca de la cruz, pero sí había personas que eran seguidores de Jesús que estaban observándole desde lejos. Y en el versículo 40 dice aquí: algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí otras que habían subido con él a Jerusalén. Pues aquí tenemos mencionadas algunas personas, y fijaos que primero menciona a María Magdalena, de la que conocemos un poquito más en la Biblia. En segundo lugar dice María, la madre de Jacobo el menor y de José. Es decir, este Jacobo el menor, casi con toda seguridad, es este Jacob al que nos estamos refiriendo. Jacobo, hijo de Alfeo. Así que su padre se llamaba Alfeo, su madre se llama María. Pero nos da algunos datos más sobre María, que es interesante. Dice que María era una de las mujeres que seguían a Jesús. Además de los discípulos, Jesús tenía otras personas que le estaban siguiendo. Es verdad que tenía los 12, que eran los que estaban con él todo el tiempo y que fueron comisionados de una forma especial. Pero había un grupo bastante grande de personas que también le seguían y le servían. Algunas de las mujeres que se mencionan aquí eran mujeres que tenían una buena capacidad económica. Y en otras partes de la Biblia se nos dice que estas mujeres eran quienes financiaban y quienes ayudaban a los apóstoles a poder mantenerse, a poder tener donde dormir, donde comer, donde vestir. Pues todo esto lo hacían muchas de estas mujeres. Y como vemos, la madre de Jacobo el menor estaba también
dentro de este grupo. Aquí se le llama Jacobo el menor, seguramente también para identificarle del otro Jacobo. Y fijaos que aparece aquí este término, el menor, que según algunos especialistas se puede referir a que era más pequeño de edad que el otro Jacobo, o también se puede referir a que era pequeño en estatura. Literalmente la palabra que usa el griego es micro. Micro sí que os suena, ¿no? Los micro machines, o no sé si hay alguna otra palabra que se nos ocurra, pero bueno, el microbio, ¿no? Algo muy, muy pequeñito, ¿vale? Pues así se le llamaba a este Jacobo. Fijaos que de Jacobo solo sabemos, y es todo lo que sabemos de él en la Biblia prácticamente, específicamente, solo sabemos quiénes eran sus padres y que le llamaban el pequeño, ¿vale? El pequeño o el menor. ¿Qué más podemos saber? Como hemos dicho, era uno de los 12, y por ser uno de los 12 podemos entender algunas de las características o decisiones que tomó en su vida. Siendo de los 12, fue comisionado de forma especial. En Lucas 9 encontramos una comisión especial que Jesús les dio a los discípulos cuando les envía y les da autoridad. Jesús dice, Lucas 9, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta que salgáis del pueblo. Si no os reciben bien, al salir de este pueblo, sacudíos el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Así que aquí estaba Jacobo, siendo parte de este grupo de personas comisionadas especialmente por Jesús en aquel momento para ir a otros lugares, para llevar el evangelio, para hacer milagros. También le vamos a encontrar, por supuesto, en el aposento alto, como hemos ya repasado en otros textos, y vamos a irnos ya hacia el final de la historia que encontramos de Jacobo, que sería en Hechos. Le encontramos también, después de que Jesús ha resucitado, en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, encontramos la última mención de su nombre. Dice Hechos 1, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Estaban los discípulos que acababan de vivir la ascensión de Jesús. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Y aquí viene la lista. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, del que estamos hablando, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Y en esta lista ya no está Judas Iscariote porque ya había muerto. Todos en un mismo espíritu, dice el versículo 14, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Así que Jacobo estaba allí en el principio de la iglesia. Y en Hechos capítulo 8 volvemos a encontrar donde, de alguna manera, qué pasó con la mayoría de los apóstoles cuando se desató una gran persecución. Hechos capítulo 8, el versículo 1 dice que Saulo estaba dando su aprobación a la muerte de Esteban, y en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y esta es la última referencia que podremos tener de dónde estaba o qué pasó con este hombre, con Jacobo el menor. Pues ya está. Esto es un poco todo lo que se nos cuenta en la Biblia sobre Jacobo el pequeño o el menor. Y como veis, como decíamos, parece poco. Pero creo que podemos aprender lecciones. Y quizá puede ser repetitivo, pero como decíamos antes, a efectos de ser llamado, como decíamos antes, a Dios no le importa tu edad, tu relevancia social, tu formación, tu familia. ¿Cuántas veces cuando recibimos un llamado de Dios a veces ponemos este tipo de excusas? Señor, soy demasiado pequeño. Señor, estoy demasiado liado. Señor, ahora no, que tengo otras ocupaciones. Señor, justo hoy, que juega mi equipo de fútbol favorito. O lo que sea, ¿no?
Las circunstancias muchas veces nos pueden llevar a negar o a rechazar el llamado de Dios. Pero Dios sigue ahí llamando. Y a Dios no le importa tanto esas características que decíamos antes, que a veces nosotros creemos tan importantes. A Dios le importa que seas un discípulo fiel como lo fue Jacobo. Dice en Apocalipsis 2:10, cuando Jesús les entrega el mensaje a la iglesia de Esmirna, algo que también estudiamos hace unas semanas. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús nos enseñó, además, a no basar nuestra vida en nuestros logros. A veces queremos hacer cosas, y a veces incluso en el ámbito del ministerio, de la iglesia, queremos presentarnos como, fíjate lo que he logrado. Ahora, cuando a Jesús le vinieron los discípulos, y en este caso los 70 junto con los discípulos, diciéndole, Señor, fíjate, ni siquiera los demonios se nos resisten. Eran logros espirituales impresionantes, estaban sanando enfermos, como hemos visto antes, estaban sacando demonios, estaban llevando el evangelio. Había motivos para estar alegres por eso. Pero Jesús les dice, no te alegres tanto en eso. Alégrate de que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. En Lucas 10:20. ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu fidelidad? La de Jacobo, sin duda podemos entender que estaba en Jesús. Jacobo, pequeño, pero valioso. Valioso para el reino de Dios. Pues si tenemos pocos textos de Jacobo, ya de Simón el Celote, ya vais a ver que vamos a acabar también muy rapidito. Y vamos ahora a examinar un poquito la vida de este hombre. En Lucas, una vez más, capítulo 6, tenemos un hombre, y ya lo hemos leído, así que no lo vamos a volver a leer, pero justo después de mencionarnos a Jacobo, hijo de Alfeo, se nos dice que también llamó Jesús a este Simón, que era apodado el Celote. En los textos paralelos de Mateo y Marcos se le llama el cananista, y aunque algunos interpretaban que podía ser que se refería a la aldea de Caná, la mayoría de los especialistas creen que significa lo mismo que celote, porque Caná, cananista, significa también en el idioma hebreo celoso, alguien celoso, alguien con celo, y es lo mismo que significa celote. Fijaos que en este caso la palabra nos ayuda bastante, porque se parece bastante a lo que tiene que ver con nuestra palabra de ser celoso. Así que esto es todo lo que sabemos de este Simón el Celote. Se llamaba igual que Pedro, Simón, y era, o le llamaban, el Celote. ¿Qué eran o qué son los celotes? Bueno, la Biblia no nos habla absolutamente nada sobre los celotes, pero en el contexto histórico nos puede ayudar un poquito. Hay un historiador muy conocido que se llama Flavio Josefo, que escribió la historia del pueblo judío en el siglo I, y es una de las referencias más importantes que hay para poder entender y conocer un poquito más el tiempo de Jesús, porque era historiador y porque escribió a la vez contemporáneo de muchos de los personajes que encontramos en la Biblia. Y este historiador cuenta que había 4 facciones político-religiosas en Israel, y una de las facciones religiosas que él identifica son los celotes. ¿Cómo describe a los celotes? Pues él dice que eran un movimiento político radical que lo que buscaba era la liberación del yugo de Roma. Es decir, eran personas, los celotes, que querían de alguna manera librarse de los romanos, ¿vale? Pero ¿por qué querían librarse de los romanos? No era solo por una cuestión política, era sobre todo por una cuestión religiosa. Ellos consideraban que deberían de recuperar el reino de David, y consideraban también que los sacerdotes debían de ser los únicos a los que se tenían que entregar impuestos. Entonces eran unas personas que estaban totalmente, sobre todo, en contra del pago del impuesto a Roma. Ya nos habló hace 2 semanas sobre Mateo, nos habló Abraham sobre cómo era el tema de los impuestos, si os acordáis, que había muchos impuestos por parte de Roma establecidos. Y esto era todo un tema de discusión y de pelea en la época de Jesús.
En el caso de los celotes, parece que incluso llegaron a hacer algunas estrategias que hoy se podrían considerar ataques terroristas, y de hecho hay algunos que dicen que de la raíz de la palabra celote luego viene también los sicarios. El sicario era alguien que llevaba una daga escondida y que entonces ejecutaba a alguien de forma que no se podía saber quién lo había hecho, ¿no? Y era una de las estrategias que parece que utilizaron también los celotes. Así que quedémonos sobre todo con esta idea de los celotes. Eran personas que tenían un celo muy fuerte, una pasión por recuperar la dignidad, el trono de Israel, la historia de Israel, y se oponían de forma muy, muy ferviente, muy fuerte a los romanos. Este movimiento político, ¿cómo pensáis que le fue a lo largo de la historia? ¿Le habrá ido bien? ¿Le habrá ido mal? ¿Sabéis un poco la historia de Israel? ¿Qué pasó con Israel? Bueno, en el año 66, es decir, unos 35 años después de lo que se nos cuenta en los evangelios, tuvieron un levantamiento muy fuerte, los celotes, consiguieron reunir bastante fuerza y levantarse en contra de Roma, aprovechando que había algunos desajustes en la guardia romana en aquel momento en Israel. Pero Roma respondió de manera, como solía hacer en aquellos momentos, muy, muy tajante y muy rápida, y los eliminó completamente. Los arrasó totalmente, y muchos de los celotes fueron ajusticiados y fueron perseguidos, y finalmente pues el movimiento acabó siendo totalmente aplastado. Así que podemos quedarnos con esta idea sobre los celotes. Hay otros especialistas que, sin embargo, consideran que el movimiento celote no estaba desarrollado durante la época de Jesús. Entonces el nombre de celote, que se le había puesto a este Simón, no tendría tanto que ver con una posición política, sino sobre todo con un celo religioso. Y esto nos puede llevar a pensar en otros apóstoles, como era el caso de Natanael. Si recordáis, Natanael, cuando Jesús le vio, le identificó como alguien que amaba la ley, que amaba la Torá, que estaba estudiando, de hecho, las Escrituras. Y esto podría ser también el caso de Simón, alguien celoso, que en el caso del Antiguo Testamento, casi siempre que se usa este término, celoso, se refiere a alguien con una pasión muy grande por la santidad de Dios, por seguir lo que Dios quiere. Ahora, fijaos qué curioso. Si el caso era que era alguien vinculado a un movimiento político radical que estaba en contra del impuesto a Roma, ¿no es llamativo que Jesús llamara en su mismo grupo a Mateo y a Simón el celote? Mateo, que era un cobrador de impuestos para Roma, y Simón el celote, que probablemente querría matar a Mateo en otras circunstancias. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que dos perfiles que políticamente estuvieran tan separados pudieran estar juntos y trabajando juntos? Y de hecho no se reporta ninguna incidencia en los evangelios que haya ni siquiera un debate político entre ellos. Esto es lo que Cristo es capaz de hacer. Él es capaz de unir a personas que antes eran profundos enemigos. Y es algo que se ha visto a lo largo de toda la historia. Cuando el Espíritu Santo entra en medio de una sociedad, es capaz de superar cualquier barrera. No sabemos si Simón el celote seguía pensando igual en cuanto al impuesto. A lo mejor sí, seguía pensando que lo del impuesto no estaba bien. Pero realmente en las Escrituras no se nos dice nada, con lo cual interpretamos que no importaba demasiado. Habían puesto algo superior y un proyecto mejor delante suyo. El proyecto de Simón el celote podía parecer bueno, podía tener una buena intención, en tal caso, de los celotes, pero el proyecto de Cristo era mucho mejor. Esto nos puede también hablar sobre las prioridades. ¿Cuáles son las pasiones que tenemos? Ahora, si esta no es la teoría, porque ahora estamos un poco en el campo teórico, y Simón el celote pues no era tanto un líder, una persona políticamente radical, sino que era más bien un religioso radical, pues un poco
la aplicación podría ser la misma, porque a lo largo de las Escrituras encontramos a personas también apasionadas y entusiastas, como eran el apóstol Pablo, que también él dice que era muy celoso de la ley, y sin embargo, pues estaba equivocado, y ese celo le llevó a cometer errores. Pero Jesús, cuando le llamó, no le quitó de ser celoso, sino que le cambió el objeto del que iba a ser celoso, porque Pablo siguió teniendo celo. Pero ¿cuál fue el celo de Pablo a partir de entonces? Llevar el Evangelio. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Yo creo que podemos aprender que todos tenemos pasiones. Todos nosotros tenemos pasión. Algunos somos más apasionados que otros. Es verdad que los entusiastas y las personas que destacan por ser apasionados de carácter, pues son estas personas que siempre están animando a los demás, que están abriendo brecha, que tienen un fuerte deseo de hacer que las cosas funcionen bien, suelen ser personas perfeccionistas. Los entusiastas se preocupan cuando ven apatía a su alrededor, gente que, pues cuando te encuentras a alguien entusiasta, pues no es así, ¿no? Al contrario, está animado. Y también suelen ser personas que no toleran que se manifiesten las injusticias. Son muy intolerantes cuando ven una injusticia. Así que incluso se les podría considerar obstinados, ¿no? A veces. Y son características que pueden tener mucho que ver con el carácter. Pero aparte de lo que es el carácter, estoy convencido de que todos nosotros, todas las personas, tenemos pasiones y tenemos una manera de manifestar esa pasión. Ahora, ¿de qué eres celoso tú? Si ahora mismo Jesús te llamara para formar parte de los apóstoles y pensara en qué apodo te iba a poner, ¿qué apodo te pondría? Y si te pusiera el celote, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿Cuál es el celo de tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Simón, lo que sabemos es que fue un apasionado de Jesús. Podía ser una ideología política lo que tuviera o un celo religioso, no importa. Son ideas o motivos que seguramente podemos considerar nobles y que pueden ser buenos. Pero ¿no es el proyecto de Jesús, el reino de Dios, más atractivo? ¿No es más apasionante acaso? Para él lo fue. En otro texto se nos dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Lo hemos dejado todo, lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Hay una canción que cantamos en Navidad que dice: renuncia a lo bueno por lo mejor. Y es una frase que creo que le viene muy bien a Simón el celote. Seguramente renunció a algo que podía ser bueno o algo que podía apasionarle por seguir una pasión nueva, que era la pasión de seguir a Cristo. Vamos terminando y, como veis, y decíamos al principio, lo que Dios ve no es lo mismo que vemos nosotros. Hemos visto estos dos ejemplos de personas que son casi anónimas, pero que entregaron su vida por Jesús. La tradición nos dice que estas dos personas fueron ajusticiadas y murieron por causa de Cristo, murieron por su fe, fueron mártires, fueron fieles hasta la muerte. ¿Qué sorpresas nos esperarán en la eternidad? ¿Cuántas personas teóricamente desconocidas vamos a ver allí con coronas de gloria? Porque recordemos que a Dios no le impresiona el currículum, no le impresionan ni siquiera nuestras victorias, ni tampoco las habilidades. ¿Qué está buscando? Un corazón apasionado, una vida fiel. ¿A ti te gustaría ser conocido en el cielo? A mí me gustaría ser conocido en el cielo. A mí me gustaría ser en este sentido como Simón y Jacobo, apasionándome por el reino de Dios y siendo fiel hasta el fin. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de estos hombres que lo dejaron todo para seguirte. Y Señor, queremos que tú examines nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a ver aquello que tengamos que cambiar. Si hay pasiones, Señor, que están siendo incorrectas en nosotros, que las quites.
Si hemos perdido, Señor, fervor por tu causa, por tu reino, que tú lo avives, Señor. Si estamos, Señor, dudando o siendo llevados por ciertas dudas, te pedimos que tú nos afirmes, Señor, y que podamos ser fieles hasta la muerte, como fueron estos hombres. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y que cada día, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para hacernos más parecidos a Jesús. En el nombre de Jesús, amén.